Bienvenidos hermanos a esta transmisión en vivo. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de aprender algo totalmente nuevo de parte de Dios. Nuestra actitud de hoy determinará si podemos escuchar, comprender e inclusive si aplicamos la palabra de Dios. Se dice que todos estamos dispuestos a aprender, pero no todos estamos dispuestos a escuchar. Hoy te animo a que tengas la disposición de tener esa actitud de enseñanza. Y también te animo a que puedas escuchar completamente lo que hoy Dios tiene para ti. Dios te hable y te ministre en esta predicación. ¿Qué tal, hermanos? Continuando con las enseñanzas de los dones espirituales, el día de hoy vamos a continuar con la enseñanza del don de discernimiento de espíritus. Vamos a la escritura, a 1 Corintios 12:10. Y dice así: a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice la Escritura que el que hace todas estas cosas, todos estos dones, es el mismo Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y venimos a la iglesia cristiana o cualquier iglesia, estamos ya teniendo contacto con el mundo espiritual, porque la palabra dice en Juan que Dios es espíritu y quienes le adoran es necesario que le adoran en espíritu y en verdad. Sin embargo, pues al ser nosotros seres humanos, somos seres finitos, somos seres limitados, por lo tanto existe otra, por así decirlo, en el mundo científico le llaman otra dimensión, pero nosotros lo conocemos como la dimensión espiritual. Esta dimensión espiritual, al simple ojo humano o a la simple percepción de la ciencia, aún no se ha llegado o aún no se tiene como el alcance, porque recordemos lo que dice la Escritura, que los seres espirituales son superiores a nosotros, tanto en poder, en inteligencia y capacidad. Y es por eso que el Espíritu Santo, al dar este carisma, al dar este don, nos está dando una provisión espiritual, nos está dotando para poder percibir lo que hay alrededor de nosotros. Este don se cataloga como un don de revelación, como un don que manifiesta lo que hay en el corazón del hombre. La palabra discernir significa mirar a través de o ver en el interior de algo. Por lo tanto, es la capacidad para discernir la actividad del Espíritu Santo, así como la actividad de los espíritus malignos o el carácter del hombre. Es la habilidad sobrenatural repentina de saber discernir lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. ¿Cómo se manifiesta este don? Se puede manifestar a través de una visión. Una visión se puede catalogar como un discernimiento de espíritus, a través de un sueño, a través de un sentir de parte de Dios y literalmente que tú puedas verlo con tus propios ojos, es decir, que Dios abra tus ojos para que tú puedas percibir a los espíritus, para que tú puedas percibir lo que se está moviendo. Actualmente, pues la mayoría de las personas, y yo creo que el que tiene ese don, pues simplemente se mueven la mayoría de creyentes en la visión, en el sueño, en el sentir de Dios o en lo que Dios le diga, porque decía la Escritura que solamente los animales tienen la capacidad de ver el mundo espiritual por sí solos o por naturaleza, por así decirlo. Recordemos la palabra cuando dice que Balaam es contratado para ir a maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, dice que en la burra en el que él iba montado se le opone un ángel y esta burra lo percibe a este ángel. Sin embargo, Balaam el profeta no percibe el ángel, pero la burra sí.
Y cuántas veces hemos notado que cuando va a suceder tal vez un terremoto, alguna catástrofe, o quizá a los animales los percibimos inquietos, porque ellos de manera natural, en su visión ellos sí pueden ver los espíritus, sí pueden mirar, y ese ejemplo está en la Escritura a través de esta burra y de esta historia que nos cuenta aquí la Escritura con el profeta Balaam. Sin embargo, nosotros como creyentes no es muy común que lo veamos, porque si nuestra visión estuviera abierta al mundo espiritual así por así, nuestra mente quedaría perturbada por la magnitud de lo que veríamos, la magnitud de lo que percibiríamos. Pero no es así, Dios tiene el control, y por eso es que a veces solamente en visión, en sueño, en sentir, o que Dios nos diga, es que podemos percibir el mundo espiritual a través del don de discernimiento de espíritus. Este don permite al creyente ver ángeles, ver demonios y seres espirituales. Es decir, no nada más significa que tú puedas discernir a los demonios, a los espíritus malignos o lo que está, el mal, por así decirlo, el mundo espiritual maligno. No, sino también permite ver, uno, el mundo espiritual de los seres malignos; dos, también la actividad angelical de parte de Dios, la presencia del Espíritu Santo, percibirla, sentirla; y tres, el carácter del hombre, las intenciones del hombre. Este don permite al creyente no ver la realidad basándose solamente en la apariencia, sino que conozca la verdad a través del Espíritu. Este don hace que veamos la realidad también física, no nada más con nuestros propios ojos a través de la apariencia, sino con los ojos de Dios, lo que Dios ve en el interior. Vamos a un ejemplo, a 2 de Crónicas 18, de versículo 18 al 22. Y dice así: a 2 de Crónicas 2:18. Dice así: entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Agab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él le dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Dice la Escritura aquí que el profeta Micaía es llamado por el rey Josafat y por el rey Acab para que les profetizase. Sin embargo, inmediatamente el profeta Micaía puede ver el mundo espiritual y dice que percibe como un espíritu de mentira estaba hablando a través de los profetas de Dios, que según eran de Dios. Sin embargo, él tuvo este discernimiento de espíritus y logró apercibirse de que un espíritu de mentira estaba puesto en la boca de todos los profetas del pueblo de Israel. Otro ejemplo es cuando Jeremías está profetizándole al pueblo. Y aquí pasa algo que parecía que era una profecía colectiva, porque dice aquí la Escritura que todos los profetas de Israel en el tiempo de Jeremías estaban profetizando: Israel,
te va a ir bien. Israel, vas a conquistar. Israel, vas a salir vencedor a donde quiera que te vuelvas. Israel, tú vas a ser ganador en las batallas porque Jehová pelea contigo. Sin embargo, el único profeta que tenía una profecía contraria a todos los profetas era Jeremías. Y él, a través del discernimiento de espíritus, denunciaba al pueblo de Israel: Israel, tus profetas te engañan, tus profetas te llevan a una fantasía y a una visión vana, tus profetas te van a hacer caer, porque realmente el Espíritu de Dios es el que estaba obrando en Jeremías. Sin embargo, aquí podemos ver cómo el espíritu de discernimiento de espíritus nos está dando la pauta para denunciar a falsos profetas, para denunciar a profecías falsas. ¿Cuántas veces de nosotros nos han dicho de que nos dan profecía o nos dan palabra y nosotros decimos sí, amén? Oye, no, detente, discierne la escritura. Detente un momento y escudriñala a la luz de la palabra, si es realmente lo que Dios te está diciendo o lo que Dios está hablando a tu vida, o es una visión vana o una profecía, una fantasía del propio corazón del profeta. Muchas veces tenemos miedo de: no voy a discernir porque esa persona es siervo de Dios, no voy a discernir porque esa persona Dios le habla constantemente. Sin embargo, la palabra de Dios nos da la instrucción: juzgar todas las profecías, escudriñar todo lo que se nos diga, examinar. Una cosa es la rebelión y otra cosa es discernir. Se discierne para poder tomar una decisión. Por eso Pablo en la Escritura dice: toma lo bueno y desecha lo malo. Ese don nos sirve precisamente para esto. Otro ejemplo que se manifiesta de una manera visual, es decir, que Dios abra los ojos, lo leemos en Segunda de Reyes 6:17, y dice aquí la Escritura que el profeta Eliseo estaba en guerra, el pueblo de Israel estaba en guerra contra sus enemigos. Sin embargo, iban en busca de Eliseo, iban a matarlo. Pero dice aquí que Eliseo no tenía miedo y se encontraba con su siervo, y dice que el siervo tenía miedo, pero Eliseo clama a Dios y le dice que abra los ojos. Y cuando Dios abre los ojos de esta persona, le permite ver caballos y un ejército grande atrás de ellos que estaban para defenderles. Lo mismo pasa en la vida de nosotros. A veces no podemos ver el mundo espiritual que está atrás de nosotros o percibirlo, pero realmente hay ángeles que Dios manda a guardarnos, que Dios realmente pone su presencia, y a veces nosotros dudamos de que: Dios, me siento vacío, Dios, me siento seco, Dios, ¿dónde estás? Porque no tenemos esa capacidad para discernir que realmente el Espíritu de Dios está con nosotros, que el Espíritu de Dios está allí en tu vida, allí en tu casa, allí en la oración donde tú le estás buscando. Y una vez, una amiga, yo le platicaba: oye, ¿sabes qué? Antes me pasaban como que muchas cosas espirituales y yo decía: pues me siento en el fuego, me siento en la presencia de Dios. Y pues ya de repente, de un tiempo para acá, como que ya no percibo como tanto lo espiritual, no me siento tan espiritual. Y me preguntaba esta persona: oye, ¿y cómo andas en la oración? Y yo: no, pues sí, estoy orando poquito. ¿Y tu lectura? No, pues sí, también, un capítulo, 2 al día. Oye, ¿y tu ayuno? No, pues sí, también. Y ahora que recuerdas, cuando percibías lo espiritual, ¿qué es lo que hacías? Y yo: no, pues sí, es que pues sí había oración, sí había lectura, sí había ayuno, sí había alabanza, sí había de oración. Si quieres ser espiritual, si quieres percibir el mundo espiritual, debes ser espiritual. Debes buscar a Dios en oración, debes de leer la Escritura, debes de ayunar, debes de orar, porque Dios se mueve en lo espiritual. Por eso les repito, dice la Escritura: Dios es espíritu, y quien quiera conocer a Dios, sea espiritual. Búsquenle en oración, búsquenle en lectura, búsquenle en ayuno, búsquenle en adoración, en alabanza. Entonces ya vimos 3 ejemplos de la manifestación del discernimiento de espíritus. Ahora va otra forma de discernir los espíritus de los propios hombres. Es cuando dice la Escritura en Marcos 2:8 que el Señor Jesús les estaba compartiendo de la palabra del reino de Dios, les estaba evangelizando, estaba diciéndoles que Él era el Mesías. Sin embargo, ellos cavilaban en sus pensamientos y decían en su corazón: demonio tienes. Y antes de que se lo dijeran, el Señor Jesús les dijo: ¿por qué cavilan en vuestros pensamientos? ¿Por qué están pensando esto acerca de mí?
Porque el espíritu de discernimiento, el Espíritu Santo operaba en el Señor Jesús. Él les declaró y les manifestó que había una confusión en su mente y había una confusión en su corazón. Y hay muchas veces que pasa así en nuestras vidas, de que hay confusión en la vida, de que hay confusión en la mente, y por no ser espirituales, por no buscar la llenura del Espíritu Santo o la guianza del Señor, no podemos discernir de dónde provienen las cosas. Y es por eso que tomamos decisiones erradas, tomamos decisiones equivocadas, por no discernir, por no buscar el rostro del Señor. Otro ejemplo de que vemos es cuando el Señor Jesús dice que estaba en la sinagoga enseñando y vio a una mujer encorvada. Y el Señor Jesús le dijo que quedara sana de esa enfermedad en aquella hora. Sin embargo, los fariseos le empezaron a acusar: oye, pero ¿quién te crees para sanar a esta mujer en día de reposo? ¿Quién te crees para decirle que sea sana en este día? Tienes de lunes a viernes para sanarla, inclusive el domingo, pero ¿por qué en el día de reposo? Y el Señor Jesús le responde: hay un espíritu de enfermedad en esta señora, en esta hija de Abraham, desde hace 18 años que la está atando. ¿Y acaso no puede ser sana en el día de reposo? El Señor Jesús discernió que había un espíritu de enfermedad en esa persona porque estaba encorvada. Y ahorita vemos de qué son capaces los espíritus malignos. Otro ejemplo es cuando Pedro está en el templo, en la oración, y dice que se presentan Ananías y Zafira, y le dice: ¿bendicen tanto la heredad? Y ellos dijeron: sí, en tanto. Inmediatamente Pedro, a través del discernimiento, le dijo: ¿por qué tientan al Espíritu Santo y mienten? Esa heredad la pudieron vender y quedarse con el dinero, pero ¿por qué hacen tentar a Dios? Puedes ver el interior de las personas, detectar las mentiras del corazón humano. Otra forma que vemos en el ejemplo es cuando Pablo y se encuentra una muchacha que dice esa muchacha: aquí van los siervos del Dios viviente, aquí van los que anuncian la salvación. Y pues al parecer pues este mensaje sonaba bien, sonaba agradable, ¿no? Hasta parecía que era una hermana, alguien cristiana. Sin embargo, Pablo discierne que en ella había un espíritu de adivinación, y lo que manda, cuando lo detecta, manda que sea libre esa muchacha. El discernimiento de espíritus no nada más es para que tú veas y te enteres de la situación, en el chisme, te enteres nada más de lo que está pasando, sino es que Dios te lo está revelando por un objetivo, para que traigas libertad al oprimido, para que traigas salvación, para que traigas dirección, para que anuncies las buenas nuevas, para que denuncies a los falsos maestros, a los falsos profetas. En mi vida personal me ha acontecido que Dios también me ha mostrado en el discernimiento de espíritus algunas cosas. En una ocasión yo estaba en mi casa y estaba soñando que estaba soñando, y de repente me despierto en el sueño y se levanta una persona. Decía que era mi tía, pero no era mi tía, solamente decía. Y mi mamá le estaba prestando una casa a esta señora, y de repente en el sueño yo me levanto, abro la puerta y esa señora se avienta sobre mí y me empieza a tapar la boca. Entonces yo me despierto del sueño y me pongo a orar y digo: Dios, ciertamente este sueño no es por casualidad, ciertamente este sueño no nada más es por la aventura, sino que tiene un significado espiritual, y hoy yo vengo delante de ti para que me muestres qué significa este sueño. Y en medio de la oración, después de haber tenido ese sueño, Dios me hacía sentir que esa señora estaba practicando santería, que estaba practicando hechicería. Fui y le dije: oye, mamá, ¿sabes qué? Esta persona, Dios me ha mostrado que está practicando hechicería, que está haciendo brujería. Y mi mamá le prestaba una casa y me dice: ¿sabes qué? Pues hay que ir mañana, vamos a visitarla. Y pues fuimos, tocamos la puerta y: hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y no nos quería dejar pasar. Y nosotros: oh, pero queremos pasar, vamos a ver cómo está el terreno, cómo está la casa. Y pues al final accedió, pero pues cerró la puerta de su casa y nada más en el patio nos dio el tour. Y pues al final: oye, pues también queremos pasar a la casa. Y pues resulta que tenía ahí veladoras, imágenes, su cuadro, toda hechicería y toda clase abominable que encontramos. Y pues ya salimos de la casa orando, y pues al final pues le echamos fuera de la casa, porque Dios me había mostrado que esta persona pues estaba practicando estas cosas. En otra ocasión estaba
estaba yo en un cuarto, en una sala con varias personas, y pues yo estaba tranquilo en la computadora, y de repente tengo un sentimiento de tristeza, de una profunda tristeza, con ganas de llorar, y dije, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Si no me ha pasado nada malo a mí, ¿qué está pasando, Señor? Y empecé a orar ahí en mi mente y en mi corazón, y dije, Dios, siento una tristeza como de muerte, una tristeza extraña. Entonces siento un pensamiento del Señor y me dice, no eres tú, sino las personas que están contigo. Me volteo y le empiezo a decir, Dios me hace sentir que aquí hay personas que tienen una tristeza de muerte en su corazón. Y Dios me hace sentir que hay personas que están llorando en su corazón, dentro de ustedes están partidas, su corazón está partido. Entonces volteo a ver a las personas y las tres empiezan a llorar. Y yo dije, Dios, y le pregunto a la primera, ¿qué es lo que te pasa? No, pues yo soñé que me iba a morir, soñé que mi vida ya iba a acabar, y soñé que pues muerte. Y era la persona que Dios me estaba diciendo que era una tristeza de muerte. Y la otra persona también, sí, es que yo me siento destruida, me siento rota, me siento vacía, mi familia está hecha pedazos. Era la persona que Dios me había mostrado que tenía una tristeza profunda en su corazón, que estaba destruida. En ese momento empezamos a orar y pues fue Dios el que le sanó. Y vemos la manifestación del don de discernimientos, vemos la manifestación y el propósito, el objetivo por el cual Dios estaba mostrándome y haciéndome sentir esta situación. En otra ocasión yo llego de la escuela, me duermo y al despertarme me siento muy espiritual, pero siento como si una persona fuese a morir. Y empiezo a orar, Dios, siento que alguien va a morir, siento que alguien va a perecer. Yo, ¿quién es, Señor? ¿Quién es? Muéstrame. Y en eso una persona que era un tío entra a mi casa y Dios me dice, me hace sentir que era él. Y se me parte el corazón y dije, Dios, ¿y ahora qué hago, no? Y pues predícale el evangelio, evangelízalo, ve y visítalo. Entonces lo que hice yo fue que todo un mes estaba visitando a esta persona, aparte de que estaba pasando por cosas malas que no se sabía, que él no quería decir que se supieran, pues yo iba constantemente a predicarle y me llevaba a mi madre, ¿sabes qué? Vamos a predicarle a mi tío porque Dios me ha hecho sentir que va a morir, vamos a predicar que se arrepienta, que encuentre salvación en Jesús. Y así fuimos a compartirle durante un mes y pues gracias a Dios pues él decía que sí creía en el evangelio, pero pues al final de un tiempo él sí murió. Entonces vemos aquí cómo Dios se manifiesta a través de una visión, a través de un sueño, a través de percibirlo literalmente con nuestros propios ojos o a través que Dios nos dé la dirección. Este don es tan útil para ver si una doctrina también proviene de Dios o no, para distinguir falsos profetas, falsos maestros, doctrinas de demonios, las doctrinas del error, señales y prodigios mentirosos, de los cuales algunas iglesias el día de hoy se encuentran plagadas. Además, este don no solo se utiliza en la iglesia, sino que también sirve para tu vida diaria, para examinarte y para discernirte a ti mismo de cómo estás en tu mente, cómo estás en tu corazón, para discernir lo que hay en tu colonia, para discernir lo que hay en tu ciudad, para discernir lo que hay en tu iglesia, en tu trabajo. Apenas le platicaba a Katy que tenía una situación en mi trabajo donde me cambié de área, pero esta área estaba hecha a pedazos. Había un espíritu de desunidad, realmente había un espíritu extraño allí. Y pues en la oración, yo no lo percibí ahora sí, pero sí en la oración yo me puse a orar y a reprender todo espíritu de división, todo espíritu de desunidad y todo espíritu de pleitos y de problemas. Y después de un tiempo, ya de un mes, dan testimonio los mismos personas de esa área de que, no, pues se siente diferente, estamos trabajando mejor. Yo te animo a que en oración, si te sientes extraño en tu casa, te sientes extraño en tu trabajo, en tu iglesia, pues ores para que Dios te dé discernimiento de espíritus y puedas tomar dirección en la oración, puedas tomar cartas en el asunto. En la vida cristiana existen dos pensamientos. El primer pensamiento es la negación del mundo espiritual. Es decir, no, pues no pasa nada, ¿no? Realmente todo pasa por ventura, todo es casualidad, todo pasa porque uno toma decisiones, todo pasa porque tiene que pasar. Al final, es mundo. Y el segundo pensamiento es la obsesión con el mundo espiritual. Ya me pasó algo malo. Seguramente el diablo me mandó un ataque. Ya perdí algo. El diablo.
ya me enfermé, el diablo, y todo el diablo, ¿no? Y decía un chiste de una iglesia que una vez sale el pastor de la iglesia y va a la esquina, y en la esquina se encuentra el diablo, y el diablo estaba triste, llorando, y le dice el pastor: diablo, ¿qué tienes? Y dice el diablo: pues es que todo yo, tus cristianos dicen que todo yo, y todo la culpa la tengo yo. No es así, no debemos de obsesionarnos tampoco con el mundo espiritual, ni caer en la negación de que no existe, pero tampoco caer en la obsesión de que todo es por culpa del diablo, todo es culpa de lo espiritual. Vamos a entrar en el primer pensamiento, que es la negación del mundo espiritual. Lo más sano y lo más correcto es el don de discernimiento de espíritus, diferenciar: ¿son espíritus malignos? ¿Es mi propia carne? ¿O es algo de parte de Dios? Realmente el ámbito espiritual y el mundo espiritual es real, y lo podemos leer. Vamos a Efesios 6:12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y más abajo dice: en las regiones celestes. Es decir, sí existe el mundo espiritual, sí existe la dimensión espiritual. Entonces no debemos de pasar desapercibidos de estos. Aquí se nos habla de los huestes espirituales en las regiones celestes, y es por eso que en la guerra espiritual hay muchas personas de que sí, yo llamo a batalla a todos los espíritus inmundos. Oye, pues detente, porque no sabes ni de qué calidad, ni de qué tamaño, ni de qué rango son estos espíritus. Ya hemos visto que así como en el ámbito angelical hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etcétera, también en los espíritus malignos, en los demonios, en los ángeles caídos también hay rangos, hay potestades, hay principados, y esos principados a veces los podemos ver claramente cómo gobiernan una ciudad, cómo se mueven en un país. Por ejemplo, en nuestro país se mueve el narcotráfico, sobre todo en la zona norte. Entonces no quieras llamar a batalla a estos principados y estos potestades, porque te van a dar la recia a ti. Cuando dice la Escritura que Elías empieza con su depresión, dice: Dios, solamente yo he quedado, y es que esa Jezabel está matando a todos sus profetas. Oye, detente, no nada más estás tú, sino hay 7,000 profetas que no se han arrodillado ante Baal y tampoco han seguido a Jezabel. Es decir, no solamente tú vas a combatir a un principado, a una potestad, sino que realmente con la unidad y el poder del Espíritu, con tu iglesia, vas a combatir a una potestad, a un principado, para que se mueva de allí. Tú sí puedes combatir algo personal, algo aquí a nivel local, pero no a una de esa magnitud o de ese rango. Es por eso que la iglesia hace la diferencia y hace el cambio cuando se mantiene en oración y en unidad. Disminuye la violencia, disminuye los asesinatos, y hay tiempos en que los espíritus inmundos, las tinieblas, se levantan para causar estragos, sobre todo en estas fechas. Por ejemplo, Halloween, Día de Muertos, hay una actividad espiritual bastante fuerte, y la iglesia quizá está durmiendo. No, hay que levantarse para orar, hay que levantarse en unidad para reprender toda esta clase de las tinieblas. En una ocasión estábamos en la iglesia, estábamos en el culto, en la alabanza, y de repente empiezo a tener pensamientos, y el compañero que estaba al lado de mí dice: oye, ¿sabes qué? Siento como rebeldía, me siento pensamientos en contra del pastor, en contra de la alabanza, cantan re feo, y en contra de todo, me está pasando algo. Le digo: ¿qué crees? Yo también. Y de repente se levanta el pastor al púlpito y dice: hermanos, Dios me hace sentir que hay un espíritu de ataque y de oposición en contra de la iglesia. Y me volteé a ver, entonces no somos nosotros, es una influencia, son los dardos de fuego del maligno. Y hay veces que en tu vida tal vez pases y empiezas a tener pensamientos de derrotismo, pensamientos de culpa, pensamientos de acusación, de fracaso. Quizá no eres tú, pero por no ser espiritual no alcanzas a discernir y a percibir el mundo espiritual.
Fíjese que la ciencia niega rotundamente el mundo espiritual, pero desde mi punto de vista y desde mi percepción, ocupo su mismo razonamiento, el razonamiento deductivo e inductivo, que dice así: los seres humanos somos limitados y finitos. La ciencia es hecha por humanos, por lo tanto, la ciencia es limitada y finita. Y como veíamos hace un momento, lo espiritual es superior a lo terrenal, a lo material, tanto en capacidad, en inteligencia, en potencia, en fuerza, en sabiduría. Los ángeles son superiores a nosotros, ellos realmente tienen su sabiduría propia y tienen sabiduría e inteligencia para moverse. Inclusive diferente clase de ángeles tienen poderes. Entonces, hablar de lo espiritual es ir más allá. El método científico no puede cuantificar lo espiritual todavía. Quizá algún día lo logren, porque algo que decía Louis Pasteur en sus teorías era que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha te aproxima. Vemos que actualmente inclusive Estados Unidos está revelando que ya hay ovnis, que ya hay seres de otro planeta no humanos que ya se están manifestando. O sea, ya se están haciendo más visibles en nuestros tiempos. ¿Por qué será? ¿Acaso se está manifestando por alguna razón? En mi opinión, yo creo que, como dice la Escritura, como en los días de Noé, la actividad espiritual era bastante, y en los días de Noé, dice el Señor Jesús, que se van a aparecer en los tiempos finales, en los días finales, algo parecido estamos viendo. Y si tú quieres tener la certeza, ten discernimiento, pídele a Dios este don: Dios, dame discernimiento de espíritus. Y como ya vimos, no solamente es para que disciernan a los espíritus malignos, sino también el corazón del hombre, o ver si realmente es algo de Dios, o también los tiempos. Entonces, muchas veces nosotros hemos caído en uno de estos dos pensamientos. El primero es ignorar completamente la esfera espiritual, ignorar que las cosas tal vez sí tengan un origen espiritual, pero por eso es importante el discernimiento de espíritus. Si leemos en Juan 10:10, dice la palabra que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y el carácter de los espíritus malignos es similar. Es cruel, es impío, es maligno, realmente. Si leemos y veamos a los ejemplos de las Escrituras, estos espíritus malignos son capaces de generar y causar varias cosas. Por ejemplo, en Lucas 13:10 leemos la historia de esta persona que estaba encorvada. Es decir, un espíritu inmundo realmente causó que una ancianita durante 18 años estuviera encorvada. Estaba causando una deformidad en su cuerpo físico. También los espíritus malignos pueden producir manías suicidas. Vemos a esta persona que dice la Escritura que su padre le trajo a los apóstoles y les dijo: ¿saben qué? Mi hijo está lunático, está endemoniado, porque este espíritu inmundo lo que hace es que lo avienta en el fuego, lo avienta en el agua, trata de matarlo. Producen locura. Vemos el endemoniado gadareno, cómo es que se lastimaba a sí mismo y tenía una fuerza sobrenatural que andaba, y aparte andaba desnudo. Vemos en Mateo 12 también que producen ceguera. Dice que el Señor Jesús sanó a los ciegos, pero no todos quiere decir que estaban endemoniados o que su ceguera era causa de un demonio. Pero en Mateo 12:22, ese ciego realmente su ceguera era causada por un demonio. La mudez también puede ser causada por un demonio. El ejemplo de Mateo 9:32 dice aquí que este mudo, la palabra cuando dice que el Señor Jesús echa fuera el demonio y el muchacho habló, es porque estaba causando la mudez. Entonces ya vimos que los espíritus malignos pueden causar esto, pueden enfermedad, deformidad, mudez, ceguera, manías suicidas, pensamientos erróneos. Pueden causar alejamiento de la fe. Vamos a 1 de Timoteo 4:1-13.
Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vemos cómo esos espíritus engañadores, su función es dividir a la iglesia, causar división, causar doctrinas del error, doctrinas de demonios. Pero por eso el Espíritu Santo no nos dejó solos. El Señor Jesús no nos dejó solos. Él dijo: voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Paracletos para que esté siempre con ustedes. Y es el Espíritu Santo el que nos dota, el que nos da esa provisión sobrenatural de estos dones que ya hemos visto. Y este don de discernimiento de espíritus precisamente es para edificar a la iglesia, para que la iglesia siga creciendo y para que nuestra vida espiritual también siga creciendo. También los espíritus inmundos o los ángeles caídos son capaces de crear nuevas religiones. Por ejemplo, mi papá hace mucho tiempo le encantaba ir con los mormones. Entonces yo un día que llevó su libro del Mormón, para ellos el libro del Mormón es superior a la Biblia. Sí empiezan con la Biblia y con que el Señor Jesucristo es el Señor de todos, pero después ya viene lo extraño, ya viene lo raro, porque ya te empiezan a decir que el libro del Mormón es inspiración divina por Dios. Y los mormones empezaron, dice que José Smith allá en Estados Unidos empezó esta religión porque comenta que al estar él orando tuvo varias visiones de un ángel que venía del cielo, y su nombre de este ángel era Moroni. Y este ángel le dijo que el verdadero evangelio, el evangelio puro, se encontraba oculto en unas tablillas de oro en un monte de Estados Unidos. Y ahí empieza esa religión, que el ángel Moroni es superior a cualquier profeta. Y sabremos que ángel disfrazado de luz es este demonio manifestado. También el Islam. El islamismo es porque Mahoma también se le apareció, dice él, que el ángel Gabriel, y le dio un evangelio diferente. Pero podemos discernir con la escritura, y aquí es donde se empata el conocer la escritura y el tener el don de discernimiento para poder señalar las falsas profecías, las falsas religiones, las falsas enseñanzas, las doctrinas del error. Inclusive en nuestro país, cuando se levantó la iglesia Pare de Sufrir, o Pague por Sufrir más bien, porque ellos te vendían la astilla de Cristo, te vendían el agua bendita, te vendían la sal del mar de Galilea. Alguien con discernimiento y alguien lleno del Espíritu Santo fácilmente pudo haber señalado y denunciado esta doctrina del error. Entonces ya vimos qué es lo que pueden causar estos espíritus malignos. Y si tú actualmente tal vez sientas una influencia de parte de lo espiritual, que son pensamientos persistentes en tu mente que no te dejan, quizás estés influenciado. Ora al Señor para que te dé este don. Búscale en oración, búscale en lectura, en ayuno. Yo recuerdo también que en mí vino, no sé si era una influencia, pero yo creo que era una opresión. Hace muchos años recuerdo que había regresado de mi casa y pienso yo que era por el ambiente espiritual que había, porque entonces empecé a tener pensamientos de que, ¿y si salgo me van a matar? Si salgo me van a secuestrar, si salgo me van a asaltar, me van a atropellar. Entonces era constante, dije, Dios, esto ya está enfermando mi mente, ya me está dañando, ya me siento devastado. Entonces leí ahí de un amigo de que, ¿sabes qué? Una vez me empecé a sentir mal y leí la escritura. Dios me dio la palabra de este tipo de género o de opresión o de influencia no sale sino con oración, ayuno. Entonces me puse a ayunar 3 días, me puse a leer, a buscar al Señor poderosamente, y en la iglesia estaba predicando el pastor y estaba diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y realmente sentí como algo se rompió en mi mente y fue sanada mi mente en aquel entonces. Y yo dije, Dios, gracias, porque realmente este héroe espiritual no creo que en lo natural hubiera podido superarlo, pero en tu poder, en tu victoria y en tu dirección tuve la libertad. Y quizá tal vez tú o algún conocido sienten una influencia, una opresión. Busca al Señor para que traiga libertad sobre ti. A través del discernimiento de espíritus Él te va a mostrar qué es lo que está pasando, si es algo espiritual o si es algo natural de tu propio cuerpo, alguna enfermedad común por descuido.
Entonces el discernimiento de espíritus nos brinda esta protección, nos brinda esta dirección del Señor para poder tener libertad y para poder señalar lo que es falso y lo que es engañoso. Ok, la otra parte es discernir el espíritu del hombre, es decir, discernir la carne. Por ejemplo, percibir lo que la persona está sintiendo, actuando, si proviene realmente de Dios o proviene de su propia carne. Y aquí en esta situación de la carne, del espíritu del hombre, podemos prevenir estafas y fraudes. Hay un predicador que se dio allá en Colombia que les empezó a decir a sus discípulos y a sus creyentes que tenían que vender sus casas, sus terrenos, todo, y tenían que traerlo o ponerlo a su nombre, porque iba a acontecer un evento y que si ellos no estaban despojados de toda ambición y de todo materialismo, no podían ser salvos y no podían creer en Jesucristo. Alguien con discernimiento de espíritus bien pudo haber señalado esa estafa, ese fraude. Por ejemplo, los testigos de Jehová o los adventistas que niegan la deidad o la divinidad del Señor Jesucristo. Alguien con espíritu de discernimiento, con el don de discernimiento de espíritus, puede señalar y mostrar que están en el error. Vamos a leer Efesios 4:14. Y dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice la Escritura que aquí hay hombres que por su propia estrategia, por su propia carnalidad, están empleando estratagemas y doctrinas del error. Y en la actualidad vemos la iglesia llena de un evangelio diferente, de un evangelio distinto. Y este evangelio es el de las obras. Yo voy a ser salvo porque me porte bien. Yo voy a ser salvo porque haga cosas buenas. O el otro evangelio de yo voy a ser salvo por la gracia, pero también por mis obras. O el otro evangelio, voy a ser salvo porque soy santo y porque no peco. Uy, conozco bastantes. Esta es una doctrina del error. Una doctrina de la propia carne, porque ¿cómo se atreven a menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, diciendo que sus propias obras son mayores que la sangre del Señor? Completamente error, completamente diabólico. Y muchos han tenido miedo de denunciar o de declarar como una doctrina del error, porque les falta leer las Escrituras. Dice la Escritura en Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe. No es de ti, no es de nadie, es por gracia en Él y por fe, creer en el Evangelio de Jesucristo, en su muerte, en su vida y en su resurrección. Pero estos hombres engañados por su propia carne o por algún espíritu, no lo sé, están predicando un evangelio diferente, una doctrina de error. En la iglesia primitiva hubo realmente muchas manifestaciones como las que leíamos de la muchacha con espíritu de adivinación, de Elimas, el mago y muchas otras. Para tener ese discernimiento nos ayuda a poder enfrentar, a poder combatir, a poder declarar lo que es correcto. No que tengamos la verdad, porque la verdad solamente la posee el Señor Jesucristo, que es Dios Todopoderoso. Pero Dios mismo nos va a mostrar, dice la Escritura, que tenemos la unción del Santo, la cual nos guiará a todas las cosas y a toda la verdad. Por ejemplo, hay veces inclusive para discernirnos a nosotros mismos de dónde provenimos. Leemos en la Escritura que Jacobo y Juan decían: Dios, no creyeron en ti. Señor, no creyeron que tú eres el Cristo. Por favor, que caiga fuego y que los consuma, que los queme ahí, que los desbarate, que se achicharren por herejes. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Los discernió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu sois.
No vine para que los hombres se pierdan, sino para que sean salvos. El Señor Jesús vino no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y así pasa con nosotros. Hay veces que en nuestra casa, en nuestro trabajo, inclusive en la propia iglesia, hablamos algo y debemos discernir si lo estamos hablando tal vez porque sentimos coraje, sentimos envidia, sentimos odio, y cuán daño vas a hacer al cuerpo de Cristo porque está hablando tu carne y no el Espíritu Santo. Por eso debes discernir, y dice la palabra: pon cuchillo a tu garganta antes de que digas algo, antes de que lastimes a alguien más con tus palabras. Discierne de dónde estás hablando. Si tienes miedo, discierne porque de dónde está viniendo esa incredulidad, de dónde está viniendo esa preocupación. Si te sientes preocupado, angustiado, discierne espiritualmente a través de este don para que el Señor te muestre y te dé dirección y te dé la salida y la victoria de lo que está pasando. El don de discernimiento de espíritus también nos ayuda a saber si algo proviene del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo dice que intenta ir a Asia, pero que él en su discernimiento ve a un varón macedonio, le dice: no vayas allá, mejor ven para acá. El ejemplo que hemos visto es cuando Dios nos da alguna dirección de: oye, ¿sabes qué? Dios puso un sentir en ti de que visites a los enfermos, de que visites tal vez a una persona. O a mí hace un tiempo estaba soñando y me despertaba con un nombre en mi mente, y ese nombre me acuerdo que alcanzaba a escuchar que decía Anacesi, y yo decía: pues yo no conozco a alguna Anacesi. Y me empecé a orar: Dios, ¿quién es Anacesi? ¿Quién es Anacesi? Y de repente me acordé que en mi trabajo hay una muchacha que se llamaba Anacesi, y yo entendí que el Señor quería que yo le predicara el Evangelio, pero por una X o Y situación caí en no cumplir o no seguir la dirección del Señor que me estaba dando. Tiempo después me pregunto por Anacesi en su sucursal y me dice: no, ella ya no está, le diagnosticaron cáncer y ya está en su casa. Y yo me quedé así: Dios, perdóname. Dios, hay que discernir, saber la dirección de Dios. Si Dios me dijo esto, que vaya con un amigo a visitarlo, que le comparta del pan al hambriento, que le comparta del vestido, y tú dices: no, es mi imaginación. Dios me dijo que le dé 200 pesos a esta persona que va pasando. No creo que sea Dios, creo que es mi imaginación. Tal vez la vi muy pobrecita por eso. No, sin embargo, discierne. Quizá Dios te está diciendo algo y tú, por ser carnal y no espiritual, no estás obedeciendo. Quizá Dios te está poniendo un sentir de que vayas y prediques a las naciones, o quizá no a las naciones, a tu vecina, a tu vecino, a tu familiar, a alguien, y no lo estás haciendo porque piensas que es tu propia imaginación, que piensas que eres tú mismo. Hay veces que Dios pone sentires en ti que tú no los obedeces porque en tu carnalidad y en tu emocionalismo: no, es que soy yo, es mi imagen. Sí, seguro. ¿Cómo va a ser Dios? ¿Cómo Dios me va a estar diciendo esto? Dios te está quizá diciendo que emprendas un negocio, que no tengas miedo, y tú: no, seguramente es mi emocionalismo de los negocios. Dios está hablando, porque Dios siempre habla todo el tiempo. Por eso dice la Escritura: la sabiduría clama en las calles, alza su voz. Jesucristo es la sabiduría. Jesucristo te está hablando a través de su palabra, tal vez a través de los profetas, de los apóstoles, de los pastores, pero tal vez en tu dureza tú no estás escuchando, no estás discerniendo que es Dios el que te está hablando. Ok, entonces hasta aquí ya vimos las 3 formas de discernir: a los espíritus malignos, a la propia carne, y si es algo de parte de Dios. Ahora vamos a ver la falsificación de un don. El don de discernimiento de espíritus no opera cuando uno quiere, pues es sobrenatural. Es cuando el Espíritu Santo lo va a poner en ti por algún propósito, por algún objetivo. No está relacionado con la deducción, ni está ligado a la imaginación, ni a la psicología. No es el pensamiento prejuicioso de una persona, ni un espíritu de crítica. Ay, mira, ya vi a ese hermano. Seguramente está en pecado porque se ve triste. Ah, mira, la otra hermana. Seguramente le está pasando eso porque pues ha de andar mal, no de estar con Dios. No, hermano, eso no es discernimiento de espíritus, eso es crítica, juicio, esa es tu propia carne. No es para satisfacer la curiosidad. Ay, Señor, no ha venido fulano de tal a la iglesia. Sí, seguramente ya se fue al mundo, seguramente ya no ha de estar orando.
No, tampoco. No es para que tu curiosidad sea satisfacida. No es imaginar lo que las otras personas están pasando o que sienten de ti, típico y casual. Si esa persona le caigo mal, porque siempre viene a la iglesia y no me saluda. Eso no es discernimiento, es tu cochina imaginación. Desbarátala y deshazte de ella. Cuán bueno fuese para tu vida el no tener prejuicios, el no tener crítica. Ay, esas personas se están riendo, sí, se están riendo de mí. Yo discierno que el Espíritu Santo me hace sentir que se están riendo, se están burlando de mí. Ya no voy a venir mejor. Tampoco, hermano, ese es un pensamiento del diablo. Si tú vas, o más bien, si tú conoces a alguien que diga que invoca a los muertos a través de un medium, quizás el medium puede ser la falsificación del don de profecía o del don de palabra de ciencia o de revelación, pero a través del don de discernimiento de espíritus podrás detectar qué espíritu de mentira está hablando y no que es el familiar de la persona, para poder advertir al pueblo de Dios, ¿sabes qué? No hagas tales prácticas, no hagas tales cosas, porque es abominación delante de Dios. Conoce la Escritura para que puedas discernir correctamente. Entonces el discernimiento ya vimos que no es esa crítica, no es ese juicio, no es esos prejuicios, no es esa imaginación que está en nosotros por sí mismos. Tiene un propósito, tiene un objetivo por el cual tú puedas percibirlo y tú puedas detectarlo. El segundo pensamiento que veíamos es el sobre espiritualizar todo, el ser espiritualoides. Ya me caí, el diablo seguramente me puso un pie, ya me robaron, sí, seguramente es una prueba de Dios que el diablo me mandó. Ya me pasó algo trágico, ya me enfermé, sí, seguramente un espíritu inmundo me está enfermando. No, hermanos, tampoco hay que sobre espiritualizar todo, no hay que ser espiritualoides, porque no todo se trata de el diablo, los espíritus malignos. Por eso es importante discernir si es tu propia carne. Quizás te enfermaste por irresponsable, no duermes a tus horas, no comes a tus horas, tienes una dieta hipercalórica, hipersódica y ya tienes la presión por las nubes, la glucosa por los cielos. Debes de discernir y no debes de espiritualizar todo eso. Este es el otro pensamiento que mucho del pueblo cristiano y creyente está, de que todo le echan la culpa al maligno. Son pobres porque el diablo los empobreció. Están enfermos porque el diablo los tiene enfermos. Les pasan cosas malas porque espíritus inmundos están ahí con ellos. Oiga, ¿no? Pues ¿qué le pasa? Pues el diablo no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni ovni de nada. Es limitado también. Debemos de ser responsables de nuestra vida, de ejercitarnos, de tomar agua, de dormir bien, de comer a nuestras horas, de trabajar. Ay, es que hay pobreza. Oiga, hermano, pues hay que ponernos a trabajar. Oye, es que ya perdí algo. Oye, pues hay que tener más cuidado, no hay que tener exceso de confianza. Debemos de tener discernimiento y ese discernimiento se obtiene teniendo comunión con el Espíritu Santo, teniendo comunión con Dios, siendo espirituales. Y pues en conclusión, el don de discernimiento es como el diagnóstico de un doctor de, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad, por lo tanto, este es el tratamiento. Lo mismo pasa, el discernimiento, ¿sabes qué? Es un espíritu inmundo, ponte a orar, ponte a leer, ponte a buscar al Señor para que traiga libertad, o ¿sabes qué? Es tu carne, es tu mente, es tu imaginación, ser responsable y hazte responsable de tus propios actos y de tus propias situaciones. O tienes una dirección de parte de Dios, ve y hazlo. Ve y pon manos a la obra. Gracias por seguirnos en la transmisión y espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Hermanos, nos dio mucho gusto estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Te animo a que compartas esta transmisión con todos tus amigos y que comentes ¿qué es lo que Dios hoy te habló? Te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy y te animo a que sigas uniéndote a nuestras transmisiones en vivo.